Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener un programa muy especial aquí con el amigo Pacho, el hermano Pacho. El programa se trata de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y en el programa Caminando con Jesús vamos a tener la oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar en el nombre de Dios. Oremos. Oremos. Querido y amante Padre, que tu morada está en la altura de los cielos, glorificado y santo sea tu divino nombre. Estamos ante tu presencia dándote gracias por la vida, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por tu amor. Queremos pedir de una manera especial por las personas que ven este programa, por las personas que nos escuchan, que tu Santo Espíritu sea con nosotros y sea con ustedes allá también, para que a través del Espíritu Santo puedan ser abiertos nuestros entendimientos, para que podamos entender que el conflicto, de la manera en que Satanás se ha introducido en las religiones para torcer las escrituras a través del sistema religioso, es el mayor de los éxitos que ha tenido Satanás a través de toda la historia humana. Y si nosotros no entendemos estos acontecimientos, no vamos a entender que la gracia de Cristo está por cerrarse antes de venir Cristo Jesús y vamos a quedar por fuera. Te suplicamos que nos abras nuestro entendimiento a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, porque Amén. son súplicas que pedimos en Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Bueno, como el amigo y hermano Ramón acá acabó de comentar, vamos a hacer un estudio que me ha llamado la atención y me ha venido impresionando el Espíritu de Dios todos estos últimos días, le comentaba yo a Ramoncito, y el por qué estudiar la primera venida, donde en este mundo del 2021 que estamos en nuestra era cristiana, se está anunciando la segunda venida de Cristo Jesús. Qué importante que si no entendemos el error, amigo Ramón y hermano, el chasco religioso que hubo en la primera venida de Jesús, en el año 4000 aproximadamente fue que se dio a cabo la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hacer un repaso cronológico o histórico de las Sagradas Escrituras, revisando paso por paso qué dice las Escrituras. Cuando nosotros estudiamos, muchos conocen algunos textos que no los vamos a ir a buscar porque los conocemos en memoria, como es San Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos saber el testimonio de Jesucristo, queremos escudriñar las Escrituras porque queremos que hable ella. Exactamente. ¿Vamos? Porque si tú hablas, no te voy a creer. Porque esa es la base fundamental, porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? A través de la Sagrada Escritura. Amén. Entonces, de ahí es que nos vamos a iniciar y vamos a tener este estudio en la cual pues vamos a estudiar la primera parte, que es la primera, es decir, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para entender posteriormente la segunda venida tenemos que aprender lo que se llama la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano Pacho, vamos a iniciar, vamos a dar inicio de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces el estudiar esta escritura, recalcando nuevamente, si no entendemos la primera venida, vamos a quedar un poco chasqueados o quizás confusos. Exacto. Recuerde que Babilonia es ¿qué? Babilonia es confusión. Confusión, como la gran ramera. La gran ramera que nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces, si queremos entender qué va a suceder con la segunda venida y sus señales, vamos a revisar las señales y las confusiones que hubieron en la primera venida, cómo fue torcido el rollo profético o el marco profético realmente y quiénes están detrás de este escenario. Entonces, al revisar, vamos a revisar con Génesis 3:15, donde comienza la primera partida de la profecía. Génesis 3:15, después de que el hombre peca en el jardín del Edén, Adán y Eva, aparece en el escenario
nuestro Creador. Y voy a leer textualmente. El versículo 15 de Génesis 3 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién vemos aquí en el escenario? Aquí, revisando, colocamos como un punto de partida año 1, por decirlo así. No tenemos la exactitud bíblica, pero pudiéramos plantear el año 1 como día de inicio, porque aproximadamente era el año 4000 cuando Cristo llega. Apenas el hombre entra en pecado, aparece en el escenario el Señor, ¿sí? Y dice: pondré enemistad. Habla Dios contra Lucifer, contra Satanás, la serpiente antigua, y le dice, sabiendo Dios, ¿sí?, ya había diseñado el plan de la misericordia, el plan de la gracia, había diseñado la gracia de Dios para rescatar, para salvar a la humanidad perdida. Es ahí donde el Señor, en vista de la debilidad que ocasionaba, de que ya estaba perdido Adán y Eva, si no intervenía Cristo Jesús, estábamos perdidos para siempre. Perdidos, exactamente. No había ninguna esperanza de que ninguna criatura hecha por Dios pudiera ser salva si no hay una intervención divina. Es ahí donde el Señor traza su gracia, paga un rescate, automáticamente se lanza sobre el abismo para pagar el rescate de Adán y Eva y las posteriores generaciones. Entonces le dice a Satanás que pondré enemistad entre ti, ¿sí?, entre el diablo y la mujer. La mujer es la iglesia. La mujer es la iglesia. Son ellos. Y entre tu simiente, o sea, la simiente del diablo y la simiente de Dios. De Dios, que es Cristo nuestro Señor. Entonces, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, ha sido golpeado en el calcañar, pero Satanás fue golpeado en su cabeza. Recibió la herida mortal que recibe Satanás, que va a ser perdido para siempre por haberse querido pasar por Dios, querer ocupar los cargos de Dios y en especial el cargo de nuestro Señor Jesucristo. Y al revisar vamos a seguir viendo cómo se cumple eso de Génesis 3.15 y cómo lo vemos precisamente Gálatas 3.15. Exactamente. Génesis 3.15, Gálatas 3.15. Vamos a dirigirnos a Gálatas 3.15 para que vayamos más o menos entendiendo de qué estamos hablando. Exacto. En el acto. No sé si lo tienes ahí o lo sigo buscando yo acá. Gálatas 3.15. Gálatas 3.15. Perdón. Gálatas. ¿Dónde está? Gálatas 3.15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Nadie lo invalida. Versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Primero se le hizo la promesa ¿a quién? ¿A quién se le hizo? A Adán. ¿Sí? Ahora vemos acá, porque también, o sea, si tú haces un relato, específicamente después de Adán, se le hace la promesa a Abel. Abel es muerto por Caín. Satanás se equivoca, creía que la simiente era Abel y va y mata a Abel. Después, no era Abel. Y después se va contra Set. El Señor ratificó el pacto con Adán, ratifica el pacto con Abel, matan a Abel, viene después Set y ahí siguen las generaciones, pero aquí adelanta la Biblia que es una ratificación de ese pacto que Dios ha tenido sobre la simiente, de quién iba a venir. Y aquí es donde vamos a lograr entender cuando Gálatas habla, a qué se refiere. Se está refiriendo al inicio, a Génesis, a cómo comenzó este conflicto desde el mismo principio. Y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. La misma promesa se le hizo ¿a quién? La gente cree que solamente fue hecha aquí a Abraham, ya se le había hecho a Adán y lo vemos en Génesis. Y eso fue la gran mentira que el demonio utilizó a la mujer para que hacerle creer que ellos podían ser Dios,
¿Por qué? Porque ese fue el engaño que el demonio utilizó, porque ellos creen, sí, el demonio, pues se llama Lucifer, creyó que Caín y Abel, uno de esos era la simiente de Jesús. Ok, bueno, para no salirnos del contexto, entonces, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Exactamente. Volvemos a ver nuevamente la simiente. ¿De qué simiente es la que más nos está hablando? ¿Cuál simiente era la necesaria? Cuando Adán peca en el jardín del Edén, ¿qué sucedió? Fue expulsado. Exactamente. Pero cuando fue expulsado, el Señor le indicó un plan de redención. ¿Cuál fue el plan de redención? ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Y dónde lo hicieron? El plan de redención, bueno, fue cuando, por lo menos, cuando ellos, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue cuando ellos matan a aquel Cordero. Exacto. ¿A quién representaba? Al Cordero de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, el relato bíblico en Génesis, que no vamos a ahondar ahorita en ese tema, los que han estudiado las Sagradas Escrituras ya deben de conocerlo, ¿sí? Que cuando Adán y Eva pecan, fueron a la puerta del Edén, en toda la entrada donde estaba el serafín con una espada, ¿sí? Ahí al frente, ahí ellos ofrecieron el sacrificio, mataban el cordero representaba en el símbolo, a través de la fe, que estaban pidiendo el Salvador, con quien hablaban en el jardín del Edén, a Cristo Jesús. Estaban recurriendo a esa gracia inmerecida para poder ser salvos. Entonces ahí vemos la ejecución de ese reclamo a través de la fe de regresar a ser la simiente de Dios. O sea, la promesa ¿cuál era? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La promesa era volverlos a restablecer a ese plan original. Entonces dice acá, no dice y a las simientes, porque no eran varias simientes. Desde Adán y Eva, ¿cuántas simientes pudieron haber existido hasta Cristo? Muchísimas, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo Jesús. Entonces, estamos viendo que la simiente que habla Génesis 3:15 se cumple en los días de ¿quién? De Cristo. Se cumple en los días de Cristo. La simiente que está hablando Génesis 3:15, que Dios le dice a Satanás que le iba a poner un parado, que lo iba a intervenir por lo que había hecho con Adán y Eva, para darle la oportunidad para que la especie humana no fuera extinguida en su totalidad. Entonces el Señor, a través de la gracia, ofrece su vida. Exactamente. Y para ofrecer la vida, ¿por qué Él ofrece la vida? Cuando uno revisa las Escrituras se llena de emoción para entender el plan de la redención, que muchas personas no lo entendemos. Tendríamos que leer entonces ahora 1 de Pedro 2:24, ¿por qué Él ofrece la vida? 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados. ¿Quién llevó nuestros pecados? Cristo. Llevó los pecados de Adán y Eva. Llevó los pecados tuyos, los míos, los del hermano Ramón, todos, en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Al ver estos acontecimientos, entonces nos damos cuenta, ahí vamos a entender entonces Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17. Apocalipsis 13 ya comienza a hablarnos más, a aclararnos más y entendemos más. Y dice, capítulo 13, versículo 17, dice, ya va, capítulo 13, versículo 17. Apocalipsis 13, 8, perdón, me equivoqué. Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis 13, 8 dice, y la adoraron los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado o muerto desde el principio del mundo. ¿Se diseñó o no el plan de la gracia y de la misericordia en el jardín del Edén? Antes del jardín del Edén, disculpe, antes del jardín del Edén, ya Dios había planificado, antes de hacer tus criaturas, ya Dios había planificado que iba a respetar el libre albedrío de Ramón, que iba a respetar el libre albedrío de Eva.
su libre, propia- su libre decisión, Exactamente. su libre decisión. Entonces, previendo eso, el cielo, las potestades del cielo, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Tres seres personales, diferentes, actuando en una dirección, la salvación del hombre. Entonces, desde el principio de los tres que existen, uno Uno. dijo, bajo, voy a morir por ellos, voy a morir con ellos y voy a resucitar con ellos. Exactamente. Para que este plan sea perfecto, Cristo arriesga su vida, Rey de Reyes, Señor de señores. Señor de señores, ¿sí? Arriesga su vida, abandona su trono, la pleitesía, que lo adoren, para que usted y yo vengamos a escupirlo, Exacto. a colocarle una corona de espinas. Es ahí donde nosotros logramos entender el plan de la misericordia orquestado desde los mismos inicios de la creación. Entonces, pero si el Cordero de Dios fue inmolado, fue muerto desde el principio de la fundación del mundo, ¿cómo vamos a entender eso si Cristo lo mataron en el jardín del Edén? No lo mataron. ¿De qué manera muere Cristo en el jardín del Edén? Después de que sale Adán, mata el primer cordero, a través del símbolo comenzamos a ver el derramamiento de la sangre de los animales, que era el derramamiento de la sangre que prefiguraba a Cristo Jesús. Exactamente. Pero del año 1, en un marco profético, del año 1 al año 4000, que nace Cristo, es en el año 4000 cuando logramos ver que se hace el cumplimiento de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado, y Apocalipsis me lo aclara. Este es el más contundente, que Cristo fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Pero ese cumplimiento, ¿cuándo se llevó a cabo? En el año 4000. 4000. Cuando nosotros vemos Génesis, Dios cumple su palabra. Dios dijo, Adán, ¿cuál fue la sentencia que le dio? De todos los árboles que están en el jardín del Edén, de todos podéis comer. Puede comer Menos del que está en medio del huerto, de él no comeréis, porque el día que de él comieres, de cierto, moriréis. ¿Esa sentencia, será que Dios es que no cumple su palabra? ¿Será que es un Dios variable? ¿Será que no es un Dios firme? ¿Cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a entender? Es un misterio, primero es un misterio. Pero en Cristo Jesús todos estos misterios son revelados, son destapados. ¿Por qué no muere Adán? Adán tenía que morir y Eva. Inmediatamente. Ante la presencia de Dios, el pecado, el fuego consumidor, sale y destruye el pecado. Exactamente. Corrijo. Ante la presencia de Dios, ¿sí? Cualquier actividad de pecado de los seres creados, sale fuego consumidor y destruye al pecador. Exacto. Es ahí que decimos, pero ¿qué pasó acá en Génesis? No lo logramos entender. ¿Por qué no mata a Jesús? Simple y llanamente, sabiendo lo que había pasado con Cristo Jesús, con Adán y Eva, Cristo Jesús coloca el manto de su gracia, los protege, no los mate a él, le dice al Padre, no mate a Adán, no mate a Eva, mátame a mí, doy mi vida por ella, pago el rescate, doy la expiación por ellos, y automáticamente el Padre acepta el pacto, acepta el compromiso y no destruye a Adán y Eva, para que a través de la gracia Adán y Eva se restituyeran en la obediencia para regresar ¿a qué? Al amor de Dios, al amor de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Es ahí cuando nosotros comenzamos y seguimos revisando las Escrituras y nos vamos dando cuenta cada día más qué hermoso viene siendo el anuncio de las cosas que Dios ha escrito para nosotros. ¿Qué le ha parecido? Oh, súper bueno. Esto sí, verdad que, bueno, aquí por lo menos el anuncio de lo en la cual se está revelando a través de la Sagrada Escritura es cuando Cristo, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, Adán y Eva no muere. ¿Por qué no muere? Porque a través de la misericordia Dios le da la oportunidad de ese pecado que ellos habían cometido a través de la gracia, cuando el Cordero que
que iba a venir. Que iba a venir, eso figuraba a través del amor de Dios. Entonces, es la gracia de Cristo la que arropa a Adán, Exacto. la que arropa a Eva. Recuerden que ellos fueron y se escondieron y se hicieron hojas de higuera. Esas hojas de higuera no los iba a tapar ante la presencia de Dios. Para nada, porque se escondieron detrás. No los iba a tapar para nada. Exacto. Pero la gracia que Cristo lanzaba, ¿sí? Sí. Para poderlos rescatar. Eso sí lo protegía. Eso sí los protegió para ver si a través del periodo de tiempo de Exacto. vida obedecían y regresaban a través de la fe en Cristo Jesús. Y de ahí se traza la gracia de Cristo, el plan de la salvación, el plan de la misericordia, ¿sí? Que ha sido lanzado desde la eternidad. El hombre nunca es salvo por la ley, ni lo será. Ahora, ¿qué papel juega la ley? No es el tema que vamos a estudiar hoy. Estamos esbozando la gracia de Cristo, el Cordero de Dios. ¿Por qué el anuncio del primer advenimiento? Recordemos que advenimiento tiene que ver con que se anuncia la venida de alguien, de algo. Se proyecta hacia el futuro. Los cristianos, vamos a hablar de los tiempos anteriores. Adán y Eva fueron cristianos. Sí. ¿Ok? Desde ahí parte el cristianismo. ¿Cómo así que no? Que el cristianismo después de Cristo. No, eso es una mentira. Cuando ellos ofrecen el Cordero, estaban ofreciendo que Cristo iba a venir. Exactamente. A través de la fe. Ese es el inicio. Ese es el inicio. A través de la fe, desde el inicio, Exacto. a través de la fe, alcanzaron justicia. Si Adán se salva, está alcanzando justicia a través de quién? A través de la gracia de Cristo. Entonces, bueno, cuando revisamos estos acontecimientos, vemos que la profecía sigue anunciando la venida de Jesús y da señales. Y vamos a revisar algunas señales que iban a ser Cristo de una mujer virgen. ¿Quién lo dice? Ya posteriormente, ya salimos de Adán. Ahora nos dirigimos más o menos aproximadamente entre 600 años antes de Cristo. Isaías 7:14 nos da aquí una pista. Isaías 7:14 me dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿La señal de qué? La primera venida. La primera venida de nuestro Señor Y Jesucristo. comienza a darnos señales y detalles para que nadie ¿en qué? Nos engañe. Para que nadie nos engañe. Sí, Ajá, señor. y dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando vemos esa profecía, cuando se cumple esa profecía. Pero vamos a leer ahí Isaías 9:6, que nos da otro detalle. Isaías 6 dice: porque de esa virgen iba a nacer un niño, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, porque era Cristo el príncipe, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos los estudiosos de la Biblia, de las diferentes formas de cristianismo o apariencia de cristianismo, se reconoce que de aquí se estaba refiriendo a Cristo. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. No hay ninguna duda en el acontecimiento, pero eso es en el Antiguo Testamento. Exactamente. La profecía de Génesis 3:15 me abarcaba que iba a venir una simiente. Ya vimos que la simiente en el Nuevo Testamento dice que ¿quién es? Cristo. Ahora vamos a ver esa señal de Génesis se cumplió de acuerdo a lo que dice Gálatas, que la simiente es Cristo, es lo que está presentando. Jesús. Ahora vamos a ver, nacerá de una mujer virgen, lo dice Isaías, pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Mateo 1:23. Vámonos a Mateo. Mateo 1:23. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Con nosotros. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Se anuncia en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Isaías 8:40? Para que la gente vaya entendiendo más las profecías en la palabra. Isaías 8:40 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Esta palabra, que es la Biblia, la que tengo acá, permanece para siempre. Sí. Las religiones no van a estar por encima. Nosotros como personas, como predicador, como expositor de la palabra de Dios, como maestro, como hermano, como lo que sea, o como siervo de Dios, que me gusta más la expresión, no vamos a estar por encima de las opiniones bíblicas. Entonces vemos que ese cumplimiento llevó a cabo en Mateo 1:23 y se cumple lo que dice Isaías. Ahora vamos a ver Lucas 1:26, 27 y 31 para que veamos, no solamente lo vio Mateo, lo vio Lucas también. Lucas también lo vio. Lo vio Lucas. Lucas 1:26 dice acá: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, o sea que estaba comprometida, ¿sí?, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí lo está verificando al pie de la letra. El versículo 31 dice: y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Dios con nosotros. Dios Emmanuel. con nosotros. Emmanuel. Príncipe de paz. ¿Ok? El que venía como un príncipe. Entonces ahí estaban las profecías. Oye, es un príncipe. Exacto. Va a ser un gobernante. Exacto. Va a ser algo grande. ¿Ok? Y vemos las cosas. Entonces al revisar, vamos a leer Daniel 9:24 para que veamos el tiempo de la venida de Cristo Jesús, de la primera venida. Fue marcado por el profeta Daniel el año en que Cristo iba a ser muerto en la cruz del Calvario. Eso fue... Daniel 9. Eso fue predicado más o menos como 600 años antes de Cristo. Como 400 más o menos. 400 años. Más o menos, Daniel. Okay. Los que manejan ahí algo de la historia pues pueden corregirme. Si me equivoco, estoy expuesto a equivocaciones. Soy un ser mortal, pecador. Exactamente. Y necesitamos de la gracia y de la palabra de Cristo para ser salvos. Daniel, capítulo 9, versículo 24, proyecta unas profecías. ¿Por qué hay que revisar las profecías? ¿Cuál fue uno de los errores del pueblo cristiano? Yo voy a quitarle el nombre del pueblo de Israel porque eran cristianos. No entendieron a Cristo, lamentándolo mucho. Rechazaron a Cristo. La Biblia dice: a los suyos vino, no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Entonces Daniel dice, el 24 al 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. El pueblo de Israel, o los cristianos de los días de Cristo, no leían el libro de Daniel. No lo leían. ¿Por qué no lo leían, hermano Ramón? Lo ignoraron. ¿Pero por qué? Ellos ignoraban el libro de Daniel porque decían que eso era para el tiempo del fin y que faltaba mucho tiempo. Entonces, como el profeta Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ellos dijeron: las profecías de Daniel no nos interesan. No nos interesa. Esa no tiene nada que ver, y el diablo comenzó a meterse por ahí para que se desviaran. Pero precisamente el libro de Daniel nos daba la fecha en que se iba a cumplir ese evento. Las 70 semanas comenzaron a partir del año 457 con el decreto de Artajerjes, que el libro de Primera de Reyes y Crónicas, Esdras, nos hablan de esos decretos que salieron 3 decretos, pero uno fue en el año 457 o 456, cuando usted le suma hasta los días de Cristo, se cumplieron las 490 años, 490 años que fueron 70 semanas. Que fueron 70 semanas, pero recuerde que la última semana dice que iba a ser cortada la mitad de la semana. Exactamente.
¿sí? Se Quiere cumplía. decir que 490 años menos 3 años y medio. Y los otros 3 años y medio, ¿cuándo se cumplieron? Se cumplieron cuando apedrean a Esteban, exactamente. que muere apedreado. Hasta ahí se cumplió, finalizó. Cuando muere Cristo Jesús, dice a la mitad de la semana, en el versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, ¿quién moría? Cristo. Cristo Jesús. Pero en el versículo 24 dice, perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Exacto. En el año 27 de nuestra era, para todo el mundo cristiano, ¿sí? Saben que el cumplimiento del ungimiento del santo de los santos fue el bautismo de Cristo El Jesús. bautismo Cuando- a los 27 años. Cuando Cristo es bautizado, inicia su ministerio y recibe la unción del Espíritu Santo, que lo hacían con los reyes, eran ungidos para que llevaran a cabo su reinado. Exacto. Cuando Cristo lo bautiza, recibe el ungimiento, ¿sí? Se cumple esta profecía. Imagínate, tantas evidencias, tantas señales, Bastante. pero lo que se llama por todos lados, y eso que estoy recalcando unas poquitas, porque la Biblia anuncia que le iban a ofrecer vinagre y que no le iba a recibir. La Biblia anuncia que los huesos de él no iban a ser rotos. La profecía anuncia que su ropa iba a ser, ¿cómo se llama? Cuando uno la rifa, porque no se podía romper. La había cosido María de una manera tan perfecta que había sido bordada. No era como mi camisa, que aquí está pegada, era completa la prenda de vestir de Cristo De Jesús. Jesús. Entonces, aquí me está diciendo que a las 70 semanas se toma en cuenta, según la profecía del Antiguo Testamento, día por año, y 490 días equivalen a 490 años, que estaban determinados, dice acá, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre el pueblo de Israel y la ciudad santa de Jerusalén, habían 70 semanas que le daba el chance, la oportunidad para que se arrepintieran, para que dejaran de prostituirse con las naciones paganas, para que predicaran el Evangelio, para que aceptaran al Mesías, para que estuvieran en la fiesta. Hermano, una pregunta. ¿Y por qué hoy en día el pueblo judío está esperando a Cristo nuestro Señor en la primera venida? Ahí está, porque no entendieron Daniel. Exactamente. Si ellos hubieran entendido Daniel, ¿sí? Pero no solamente Daniel. Ahorita vamos a repasar Isaías 53, que ya vamos a ir a entrar allá. Isaías 53 va a responder la pregunta tuya, porque Jesús está proyectado por los profetas en el Antiguo Testamento en dos venidas. El Antiguo Testamento proyecta primera venida y segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, ahorita al llegar allá, vamos a entender la pregunta que tú haces. Yo creo que por lo menos en la parte de los fariseos, que ellos por lo menos se sentían desplazados a través de Cristo Jesús, porque se sentían desplazados porque ellos no querían aceptar a Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías triunfante, mas no un Mesías sufriente. Ok, es correcto, pero vamos a ver eso que tú acabas de decir, vamos a confirmarlo con la Escritura, porque una cosa es decirla. Exacto. Y otra cosa es que la Biblia confirmarlo con la palabra. Isaías 52, del versículo 13 al 15, que finaliza ese capítulo, me dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, dice la Escritura. ¿Será puesto qué? Muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Ahí marca a un rey que le rindieron pleitesía, que le decían: qué bonito eres, siéntate aquí, vamos a alabarlo. No, porque ellos querían un rey triunfante Pero como lo presenta aquí, dice que a ese rey, como que agarren a un presidente, cualquier presidente del mundo, para que nadie se sienta eludido, y como presidente lo agarremos y lo golpeemos hasta que le desfiguremos el rostro. Exactamente. Imagínate a un rey este es el rey ¿qué? Sufriente. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, le desfiguraron su rostro. Exacto. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes correrán ante él la boca.
porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Exacto. Entonces ya vemos una proyección, pero el capítulo 53, después del 52, nos los termina de relatar. Ahí está donde Satanás se introduce. Recuerden que el problema fue que de la primera venida, ¿dónde estuvo el fracaso? ¿Dónde estuvo el chasco? Problema religioso. Problema religioso, mala interpretación de las Sagradas Escrituras, no había consagración, no había santidad, cada quien sus opiniones estaban por encima de la palabra de Dios, la palabra de Dios la orillaron, la palabra del hombre salió a flote y las opiniones de los hombres estaban por encima de la palabra de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 53 dice muy claro: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Cristo andaba como anda vestido el hermano, yo como ando yo. Normalmente sencillo. Sencillo, pero si yo fuera un rey de Alcurnia, de allá de los Emiratos Árabes, el rey de España, estuviera como se dice, no, imagínate tú. Ese era el rey que ellos esperaban, un rey bien vestidito, con su cosa bien elegante, como los reyes que vemos allá, que eran de púrpura, su corona de oro. Imagínense al rey David, imaginemos al rey David y a Salomón. Entonces dice acá: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Un rey despreciado y desechado. Qué tremendo. Esto no lo entendieron. Esto lo trató de explicar Cristo en la predicación del Evangelio cuando hablaba del profeta Isaías. Trató de presentarle al pueblo judío, pero ¿qué? No lo rechazaron. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice la Escritura, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué nuestros dolores? Cristo no cometió pecado. Exactamente. ¿Quién tiene que sufrir dolores? Usted y yo. Exactamente, porque él nos enseñó el verdadero camino de la obediencia a la palabra. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Exacto. Y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 6, voy a adelantar. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Así lo relata la Sagrada Escritura. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Exacto. Voy a lanzarme al 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Cómo es eso que se dispuso con el impío su sepultura? Le colocaron, cuando lo colocan en la cruz del Calvario, a dos impíos, a dos personas malas, a dos ladrones, a dos criminales, al lado derecho y al lado izquierdo, de los cuales, por la gracia, Cristo rescata a uno. Esto es lo que quiere decir: y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, su muerte. Mas con los ricos fue en su muerte. Esto es en el versículo 9, que ya lo vamos a aclarar cómo se cumple en el Nuevo Testamento, porque estoy tratando de darle pistas de las señales que se tenían que cumplir en el advenimiento de Cristo Jesús. En la primera venida. En la primera venida estaban los cristianos que profetizaban el advenimiento de Cristo Jesús. Eran como decir adventistas. Hoy se llama adventista a las personas que predican la segunda venida. En aquellos días estaban los adventistas que predicaban ¿la qué? La primera venida de Cristo Jesús. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice acá: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, como los pasó. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linajes y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de las aflicciones de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Lo está justificando usted? Exacto. Me está justificando a mí. Y llevará las iniquidades de ellos. Él va a llevar las iniquidades de cada uno de nosotros. ¿Cómo las lleva? Mis pecados, ¿a quién se los confieso yo? A Jesús. ¿Y tú? A Jesús. A Jesús. ¿Quién las va a llevar? Cristo. Jesús. Y cuando Cristo lleva todos esos pecados, ¿qué va a hacer después? Este es un estudio muy bonito, muy hermoso. Exacto. Ya lo estudié contigo, ¿sí?
que lo representa. Cristo Jesús en el final del conflicto contra el mal, contra el pecado, todos los pecados de las personas que se salven van a ser colocados sobre el macho Azazael. Y el macho Azazael representa a Satanás. Exacto. Cuando sea puesto Satanás por 1000 años en prisión, sea liberado después de los 1000 años, Jesús coloca los pecados de los que se salven y es exterminado Satanás. Exactamente. El pecado y la muerte. Siempre. Para siempre. Esos pecados los va a sostener Cristo hasta que los coloque sobre Satanás para erradicar el pecado para siempre. Para siempre, exacto. Entonces, bueno, estamos viendo unos acontecimientos muy hermosos de lo que está sucediendo con la primera venida. Entonces, vamos a leer ahora, ya acabé de leer versículo 12, dice, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a ver entonces cómo fue el cumplimiento de el cuerpo de Cristo Jesús, ¿sí? Vimos entonces un rey sufriente y un rey triunfante. Un rey sufriente. La primera venida era el rey sufriente. Es el rey sufriente de acuerdo a lo que estamos leyendo ahorita con Isaías 52 y Isaías 53. Nos vimos y nos damos cuenta que la profecía inequívocamente manifestaba que en los días de Cristo iba a venir era un rey sufriente. Sufriente, exacto. Pero los profetas del pueblo que esperaba el advenimiento estaban predicando, revisaron y dijeron no, es un Alejandro Magno, es un emperador. Están esperando un rey triunfante. Un rey triunfante, un rey que los librara de la esclavitud de Roma para no pagar más impuestos, para no sufrir más. Y resulta y acontece que la cosa no era así. Viene un rey sufriente. Venía un rey sufriente, no era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban creyendo que a través de Cristo se iba a establecer un nuevo orden mundial como estamos ahorita. Ahorita se va a querer establecer el nuevo orden mundial, pero no de Dios, del diablo. De la gran Babilonia. De la gran Babilonia, la gran ramera. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar, esto es muy viejo, hermano. Sí. La Sagrada Escritura viene hablando desde hace mucho tiempo. Muchos años. Vamos a ver lo que dice que su cuerpo fue con los ricos. Mateo 27, 57, ¿qué nos dice? Mateo 27, 57. Mateo 27, 57 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. ¿Un hombre qué? Rico. Un hombre rico. ¿Qué había profetizado? Que su cuerpo iba a ser con los ricos. Eso es lo que dijo el profeta ahorita, llamado José, sabemos que es José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Por qué lo hizo en la noche? Porque había implicaciones de persecución, de muerte, de odio contra el pueblo de Dios. Entonces vemos que este cumplimiento fue exacto. Esta profecía se cumplió al pie de la letra. Cuando Jesús es sepultado. Cuando Jesucristo es sepultado. Marcos también lo relata en Marcos 15, 42. Vamos a leer Marcos 15, 42. Marcos 15, 42 al 47. Marcos 15, 42 al 47 dice, José de Arimatea, miembro noble, o sea, de billetes de dinero, del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurio le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurio, dio el cuerpo a José. Y como él era rico, lo enterró en la sepultura. Exacto. Como un rico. Como un rico. Fue enterrado. Se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía. Totalmente la profecía. Al pie de la letra, como el Señor Jesucristo había venido profetizando a través de cada uno de ellos. Se predica la llegada de Jesús. Otra señal. ¿Cuál era la otra señal? La otra señal era que se tenía que predicar
la venida de Cristo Jesús. Él iba a llegar, pero antes de él llegar se iba a hablar de que venía Cristo. Exacto. Alguien iba a preparar el camino, venía diciendo el profeta, y esto lo estamos viendo en Isaías 43. Vamos a regresar a Isaías 43 para que empecemos a visualizar nuevamente. Aquí es un poquito aquí, otro poquito allá, un poquito en el Antiguo Testamento, otro poquito en el Nuevo Testamento, y vamos entendiendo las profecías. Dice: voz que clama en el desierto. ¿Cómo dice? Voz que clama en el desierto. ¿No les parece conocidas, hermanos? Los que estudian la Biblia. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es la voz que clama en el desierto? Los que hemos leído Biblia. Vamos a leer Malaquías 3:1 para que comencemos a entender más sobre esa voz que clama en el desierto. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero. Va a enviar un mensajero, dice acá, el cual preparará el camino delante de mí. Ya como que estoy entendiendo. Antes de Cristo aparecer en el escenario, el Mesías sufriente aparecer en el escenario, iba a enviar un mensajero delante de él, un predicador que iba a hablar de las buenas nuevas. Exacto. Un evangelista que iba a predicar a voz en cuello que Cristo había llegado, que Cristo estaba en la tierra. Exacto. Y dice acá: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Al templo llegó Cristo y con su gloria inundó el templo. Amén. A quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto es Cristo. Exacto. A quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién anunció esto? Isaías y Malaquías. ¿Quién lo confirma ahora? Vamos a leerlo a ver si la escritura nos dice que se hizo las predicas de las buenas nuevas. Los anuncios de la predicación de Juan el Bautista tuvieron un significado y se cumplieron. Ese cumplimiento lo vamos a ver en Mateo 3:3. Mateo 3:3. Mateo 3:3, pero vamos a comenzarlo desde el versículo 1. Dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué entendió Juan el Bautista ahí? Simple y llanamente entendió que estaba cumpliendo los designios de Dios, de su palabra, en la vida de Juan el Bautista a través de Isaías 43 y Malaquías 3. Y Malaquías 3:1. Sí. Malaquías 3:1. Entonces, cuando él dice porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque Cristo Jesús se ha acercado. Exactamente. Porque el Mesías ha llegado. ¿Lo entendió él? ¿Entiende usted su misión hoy? Amén. ¿Entiendo yo mi misión hoy? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Se está cumpliendo la palabra de Dios en mi vida? La palabra de Dios tiene cumplimiento para cada cristiano. Nadie queda fuera del plan de la palabra de Dios. Por eso Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Va a alumbrar el camino el Señor de cada siervo fiel y sincero para que sepa qué va a suceder con su vida en el futuro y cómo va a concluir su vida. Entonces, cuando nosotros vemos estos anuncios, nos damos de cuenta. Ahora vamos a revisar de lleno cómo fracasa, en el término humano, ¿sí? No el fracaso de Dios, como dice el Papa, que la venida de Cristo fue un fracaso. No. Usó una varita mágica. No, Señor, la venida de Cristo no fue ningún fracaso. No. El fracaso fue religioso porque Satanás tomó las religiones cristianas de aquellos días, tomó el pueblo de Dios. ¿Y qué va a suceder con el tiempo final en la segunda venida de Cristo Jesús? Mucho peor. ¿Por qué quiero presentar este tema ahorita que va a traer cada religión de los que me están escuchando, allá ustedes, amigos y hermanos, ¿sí? Dele una aplicación a su iglesia, de la iglesia que sea.
Si usted es católico, aquí está hablando de los católicos. Si usted es evangélico, ahí está hablando del evangélico. Porque solamente hay una iglesia verdadera. Una sola iglesia. Era el pueblo judío, o el pueblo de Israel en los días de Cristo, era la iglesia verdadera, ¿sí? Y estaba hablando era de esa iglesia. Si usted se cree como evangélico la iglesia verdadera, su iglesia es la que va a caerle a plomo a cada uno de ustedes, la que le va a cortar la cabeza a su hermano, y la gran mayoría de su iglesia son los que nos vamos a perder. Esa es la realidad, hermano. Quiera Dios que no me ponga yo de parte de los equivocados, de la ira de Satanás, para que yo no mate a mis hermanos, que son el pueblo de Dios, y que son una gran minoría. Entonces, dele cada quien la aplicación a su iglesia, revise las escrituras, pero revísela bien, no la revise con las opiniones humanas, con lo que dice su corazón, revíselo con lo que dice, con lo que dice la palabra de Dios, como comparto acá con el hermano Ramón. Entonces vamos a revisar bien el clímax total del problema de la primera venida, y el problema fue religioso, donde desviaron los religiosos, desviaron la profecía, le dieron una interpretación personal, ¿sí?, aparte de Dios. Le dieron una interpretación personal, ¿sí?, y comenzaron a decir que definitivamente ahí podríamos hablar de los tres magos. Estos tres magos que vienen a buscar un rey, pero aquí no hay ninguno, no viene de ninguna alcurnia. Exacto. Aquí ninguno está metido como de familia de David, de Salomón, pero sí vienen en el linaje, porque ellos venían, de Jesús venía del linaje de David, de acuerdo a María. Pero cuando ven que eran unos pobres desdichados, Jesús nació en un pesebre, imagínate tú, en un establo, en las peores condiciones. ¿Qué rey nace en esas condiciones? Entonces, de una vez dieron por descartada en sus interpretaciones inspiradas por Satanás, con las Sagradas Escrituras torció todo. Torcieron toda la palabra. Con las Sagradas Escrituras utilizaron, hermano, escúcheme, pendiente, présteme atención. Yo con las Escrituras puedo torcerlos a ustedes para que ustedes se desvíen. Pero si ustedes, como dice la Escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Pero si usted se afianza en la verdad, solamente en la Biblia, y me recibe a mí lo que es verdad, pero la mentira la rechaza, entonces usted sigue afirmado en la palabra de Dios, y la palabra es Cristo. Cristo Jesús, que es la obediencia a la palabra. Cristo Jesús es el maná, es el pan del cielo que descendió, es el alimento espiritual que tenemos que comer, y Él dice que quien come mi palabra recibe mi espíritu. Exacto. Ese es el que hace la voluntad de Dios, el que come la palabra de Dios, el que acepta la palabra de Dios. Entonces, al revisar nosotros, vemos que dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Jesús, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Amén. Jesús se dio cuenta que Juan el Bautista era el que anunciaba la predicación del evangelio de la venida de Él. ¿Quién era? Ese es otro tema que vamos a tener después. Exactamente. Jesucristo entendió que Juan el Bautista era el Elías. Exacto. Era el que iba a predicar que Cristo venía para que la gente preparara su corazón para recibir al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, al Mesías, al Salvador con nosotros, al Emanuel. Entonces, por eso es que dice, voz que clama en el desierto, porque Él clamó en el desierto. Fue allá una vida de austeridad, de dominio propio, de comunión con Dios, donde obtuvo el derramamiento del Espíritu Santo para cumplir con la gran obra de predicar, de dar un pregón, de dar un anuncio. Y ese anuncio tiene que darlo el pueblo que anuncia en el advenimiento la venida de Cristo Jesús, la segunda venida. Posteriormente después estudiaremos la segunda venida. Entonces cuando nosotros vemos que esa predicación que hizo Juan el Bautista, dice acá, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era de langosta y miel silvestre. Exacto. El versículo 5, para que ustedes vean todo lo que predicó él. Eso fue, como se dice,
una predicación de una dimensión grande y salía a él Jerusalén, imagínate Jerusalén, y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Exacto. Vemos que hubo un gran llamado, un gran despertar religioso de unas dimensiones grandes. Cristo lo logró ver. Cristo en el santuario celestial, cuando el Juan el Bautista del fin del tiempo, el Elías del fin del tiempo, exacto, que están relacionados, el Elías y el Juan el Bautista, y vamos a ser nosotros en el final del tiempo el Juan el Bautista, que nos vamos a levantar con Apocalipsis 14 del 6 en adelante, a anunciar el mensaje de los 3 ángeles. Y vi volar por el cielo un ángel que llevaba el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo. ¿Para qué? Para que nos preparemos para la venida de Cristo Jesús. Ese va a ser el Elías moderno, ese va a ser el Juan el Bautista que se va a levantar, pero no va a ser un solo profeta, va a ser un movimiento religioso, exacto, un gran despertar religioso que va a traer la mayor persecución, la mayor masacre, más vil que ojo no ha visto ni mente ha imaginado, es la que estamos ya montados y que la va a hacer el nuevo orden mundial. Tiene todos los mecanismos, todos los elementos para hacer el gran ataque final sobre el Juan el Bautista, sobre el pueblo que va a predicar sobre la segunda venida. Y vamos a ver entonces ahorita, y entremos de lleno en buenas nuevas de anuncio o de la prédica de Juan el Bautista. Es un complot religioso para arrestar a Jesús. Un complot netamente ¿qué? Religioso para arrestar a Jesús. Primero lo planifica. Vamos a ver cómo lo planificaron y cómo lo vieron los discípulos. San Juan 11:47. Vamos a meternos en San Juan 11:47. San Juan 11:47 al 53. Mire cómo dice 11:47. Dice acá: entonces los principales sacerdotes y los fariseos, ¿los qué? Los principales sacerdotes, o sea, los dirigentes religiosos y los fariseos los fariseos reunieron el concilio, o sea, hubo una gran reunión de toda la cúpula religiosa, como hace ahorita el sistema religioso, el papado, que se reúne con todos los dirigentes del mundo. Con todos. Con todos los dirigentes del mundo. Ellos lo van a hacer ahorita en este momento, se van a reunir con todos los dirigentes del mundo. ¿Y qué van a hacer? Y dijeron: ¿qué haremos? Ese movimiento de Juan el Bautista va a predicar un mensaje que nos va a echar la burra pa'l monte, dicen acá literalmente. ¿Qué vamos a hacer con ese? Y dice acá: porque este hombre hace muchas señales. Este pueblo, ese movimiento, ese despertar religioso que viene ahorita, que está por levantarse, va a hablar de muchas señales, dice acá, ¿sí? Hace muchas señales, van a haber muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Y qué va a pasar con la religión de ellos? Se va a acabar. ¿Su economía qué? Fracaso. Y van a quedar como ¿qué? Como unos impostores, como unos mentirosos. Mire lo que dice: y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote, el de la cúpula máxima, uno de ellos, sumo sacerdote, dice aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. ¿Por qué les dice eso? Porque él sí sabía que los iba a destruir en todos los sentidos. Ni pensáis que no conviene que un hombre muera por el pueblo. O sea, es mejor que ese hombre muera, ¿sí? Y no que toda la nación perezca. Y él no se refería a la nación, se refería al templo. Al templo al templo. ¿Qué más podemos entender acá? Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
Jesús iba a morir por el pueblo de Israel. Se cumplía la profecía de que él iba a morir por el pueblo de Israel. Por eso es que le coloca Inri, rey de los judíos. Y estaban viendo ello. Entonces, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces conseguimos un problema. ¿Cómo era el problema? ¿Qué nos está anunciando? Problema religioso. Problema totalmente religioso. Maquinado. Pero ahí no lo han matado. No. Ahí estaban, ¿qué estaban haciendo? Estaban planeando que había que matar a ese hombre. Sí, que planeando. Aquí vemos en Juan 11, 47 a 53 que había que matar. Ahora vamos a ver Lucas 22, 1, 6, ¿qué nos dice? Que nos habla de lo mismo. Lucas 22, 1, 6 nos dice: estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas, allá habló Juan, aquí está hablando Lucas, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Estaban buscando, pero no podían. Se reunían para con ese fin, de matar a Jesús. Desesperados. Totalmente desesperados porque ellos se sentían desplazados. Pero dice acá, y aquí dice, porque temían al pueblo. Le temían al pueblo. O sea, no lo podían agarrar y matarlo. Y entró Satanás en Judas, un hermano de los 12 discípulos que comían con él, porque su sobrenombre era Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ahí sí va la negociación. Claro. Ahora se está llevando a cabo ¿qué? La negociación. Primer paso, maquinan. Segundo, la negociación. Y tercero, la entrega. Y dice acá: ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaban una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. ¿Ven? Entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo se cumplen las cosas. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo el cruel arresto de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo el cruel arresto que hacen los religiosos con Cristo Jesús? Y lo vamos a leer en Mateo 27, 1 al 6. Mateo 27. Mateo 27. Disculpe un poquito largo, pero es algo muy emocionante. No, que es importante porque aquí se está escudriñando la palabra y así por lo menos le llega ese mensaje a cada uno de ustedes a través del programa Caminando con Jesús. Es muy importante. Ok, muchas gracias. Caminando con Jesús nos dice que el capítulo 27, versículo 1 al 6, después saltamos al 9, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos, o sea, hubo un concilio religioso de gran envergadura, y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, ya lo tenían, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Y así estaba profetizado que lo iban a vender por 30 piezas de plata, hermano 30 Ramón. monedas de plata. 30, ajá. Y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Mire qué sistema religioso, ¿eh? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Sí? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Perdió la oportunidad de ser salvo. La gracia de Cristo la despreció, porque él pudo haberse salvado como se salvó Pedro. Pedro, el Señor le dijo que le iba a negar 3 veces. Y cuando se dio cuenta de su pecado, ¿salió corriendo y se ahorcó? No. Lloró, se arrepintió, confesó su pecado y lo abandonó. Y él va a estar a la diestra de Dios en el reino eterno. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron:
no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Eso es otra profecía. Exactamente, otra profecía. No la echaron allá. Y dice acá, y después de consultar compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. El versículo 9, que es el que me salto acá, dice ahora: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio por los hijos de Israel. En Zacarías 11:12 vemos el cumplimiento de eso. Zacarías 11:12, revíselo usted en su casa para que vea el cumplimiento de esta profecía. Vamos a leer el 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Quién no respondió nada? Cristo Jesús. El versículo 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho en medio de Cristo Jesús, tremendo personaje. Versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes fueron los que llevaron el complot? Ya después de religioso, lo llevan a la sociedad, lo llevan al mundo. No sé si está entendiendo, ¿eh? Ya aquí vemos, sale del área religiosa, el corazón del crimen, de la atrocidad más espantosa que ha tenido el planeta Tierra, y lo lanzan al pueblo y engañan a través de la publicidad de ellos y sus cargos religiosos, engañan al pueblo social total. Y dice, ¿qué dice la Escritura? Le dijeron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Esto, hermanos, amigos, va a volver a suceder. Hoy no van a matar a Cristo Jesús, van a matar a sus discípulos, a su pueblo, a los que servimos al Señor, a los que predicamos la palabra, a los que estamos alertándole a la gente que despierten del engaño religioso. A los que andamos en la obediencia de su palabra. Que estamos predicándole eso a la gente y que les estamos diciendo un mensaje. El acontecimiento más importante no es la segunda venida de Cristo Jesús. El acontecimiento más importante que tenemos nosotros es que se va a cerrar el tiempo de gracia antes de Cristo Jesús. Y si usted y yo perdimos esa oportunidad de no ser santificado por la palabra de Dios, de no haber alcanzado la perfección en Cristo Jesús, nosotros vamos a ser perdidos para siempre. En el próximo tema, acá con el hermano Ramón, seguiremos escudriñando las Escrituras para seguir el seguimiento, el fracaso religioso, social de Cristo Jesús que hizo la religión. Entonces va a haber el mismo repetimiento con la segunda venida. Tenemos todas las señales. ¿Hubo señales con la primera venida? Totalmente. Suficientes señales. Las Escrituras, de los que han estudiado la Biblia bastante, anuncia que hay 333 profecías que anunciaban la venida de Cristo Jesús. Hoy tenemos señales en abundancia de cómo va a venir Cristo Jesús y cómo se va a desarrollar esto. Y los mismos religiosos van a engañar con las Escrituras, van a torcer las Escrituras, totalmente. Van a poner las opiniones de la filosofía, las fábulas humanas, y la Escritura, esta Escritura, pácata, la bajan, sí, la tiran, y colocan la opinión del hombre. Entonces la gente va a quedar perdida en la profecía. Inclusive hoy en día pues están elaborando una nueva Biblia, pero hecha por el hombre. Prácticamente la Escritura, que es la creación de Dios, la tiran a un lado y saca la Biblia creada por el hombre, hecha por el hombre. La que van a cambiar. Exactamente. Y la Biblia en Apocalipsis dice que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Bueno, pues yo estoy muy agradecido de haber asistido al programa de Caminando con Jesús y llevando el mensaje verdadero, que es la palabra de Dios, porque hoy en día muchas religiones no le dicen la verdad a su pueblo, al creyente que va a la iglesia. Entonces la idea es escudriñar la palabra de Dios para que ese mensaje de amor y de bendición llegue a cada uno de ustedes. Y gracias, amigo hermano Pacho, por asistir al programa Caminando con Jesús. Y vamos a tener otro programa en el cual para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es muy importante
pero todo es basado bíblicamente en la Sagrada Escritura. Aquí no es inventado que esto lo inventó Pacho, que esto lo inventó el señor García, no, esto es palabra de Dios. Y vamos a tener una pequeña oración en este momento para darle gracias a Dios por este hermoso programa que espero que le guste y le llegue a cada uno de ustedes a su corazón y reflexione a través de la Sagrada Escritura. No nos crea a nosotros somos siervos de Dios, somos pecadores, pero aquí está la palabra de Dios, aquí a través de ella usted empieza a escudriñarla y verifica lo que Dios nos está transmitiendo. Vamos a orar, hermano. Okay. Ore usted mismo, hermano. Bueno, yo le doy gracias a Dios por en este momento, Señor, porque me ha permitido de que el hermano Pacho, a través del entendimiento que Dios nos da, y bueno, y yo me siento muy contento, muy agradecido, Señor, de su palabra, porque día a día me da entendimiento, me da fortaleza, me da esa energía espiritual en la cual me siento cada día más lleno de amor. Y yo quiero que este mensaje le llegue a cada uno de mis hermanos, que oigan la palabra de Dios, que la retengan y la escuchen y empiecen a escudriñar en su casa la palabra de Dios. Es importante, hermanos, porque estamos viviendo unos tiempos muy fuertes. La señal nos está indicando de que estamos viviendo los tiempos postreros. No esperemos que la gracia se cierre, no esperemos a última hora. No, hermanos, busquemos a Dios de corazón, busquémoslo, Amén. porque la señal está cerca. Amén. La señal está cerca, busquemos a Dios de corazón y yo pues me siento cada día más fortalecido en Cristo y bueno, Amén. yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado la oportunidad de dirigir este programa y gracias a Dios por el aliento de vida que nos da todos los días. Amén. Bueno, el agüita, el pan, yo agradecido estoy con Dios todos los días. Hermano, pues, ¿qué más contento se siente uno cuando uno tiene el gozo de Dios en su corazón? Amén. Gracias, hermano Pacho, y bueno, bendiga a todo el pueblo de Dios, y amén y amén. Amén. Bueno, Amén. Gracias, hermano. Si Gracias por ese tiempo. Bueno, invitarles, ¿sí?, para que estén atentos a las nuevas prédicas, por llamarlo así, o las reflexiones que podemos conseguir en la palabra de Dios, que es el tesoro de vida, y que no olvidar nunca que por muy bien que yo hable, que por muy bien que un predicador hable, jamás, pero de los jamases, su palabra está por encima de la palabra de Dios. Amén. ¿Ok? Que la Biblia sea el alimento espiritual de cada uno de ustedes. Amén, amén. Y que la comunión sea con Cristo Jesús. En el libro de San Juan dice, todos serán enseñados por Dios. Y cuando Amén. dice todo, es todo. El Señor les guarde. Amén.